Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes ahí en su casa, desde acá de la ciudad de Mixco, para toda Guatemala, esos 22 departamentos, esos 340 municipios. Yo soy Rubén Mazariegos y para mí es un alto honor dar esta bienvenida de principio de semana a ustedes y agradecerle a Karina González de Rodman la oportunidad que me da de conducir el programa el día de hoy, Coyuntura Nacional. Hoy se encuentra conmigo un amigo de años, un hermano, alguien que promete mucho para hacer muchos cambios en Guatemala y ojalá la oportunidad se le dé pronto. Me refiero a Luis Velázquez, ex candidato presidencial de las recién pasadas elecciones. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubén, por esta entrevista. Buenos días a ti, a toda tu audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a nuestra amiga, la licenciada Karina González de Rodman también, y agradecerle la invitación y que se recupere pronto, Karina. Un abrazo. Y sé que pronto estará usted al aire nuevamente. Muchas bendiciones. Karinita es un roble. 140 años ha proclamado ella que quiere vivir. Bueno, deseamos lo mejor para ti, Karinita, ahí donde estés. Luis, entrémosle al tema. ¿Cómo te sientes tú después de esta contienda en la cual tuvo mucha aceptación en el interior? Recorriste toda Guatemala. ¿Cómo viste esa Guatemala en este recorrido que acabas de hacer? Gracias a Dios, cada día nos sentimos mejor, Rubén. Una Guatemala que hemos conocido desde niños, adolescentes. Yo nací en Joyabá, Quiché, he recorrido todo el país desde hace muchos años. También he recorrido el mundo, 4 continentes, 55 países. Y volver a las comunidades es un gusto compartir con la gente y darnos cuenta de tantos cambios que se necesitan en el país. Porque tenemos rezagos en algunos lugares de hasta 200 años. ¿Por qué? Porque 1 de cada 2 niños no tiene alimentos, se está muriendo de hambre. Porque falta que llegue la electricidad todavía a un 8% de la población. Porque faltan carreteras nacionales, departamentales, municipales, falta educación, falta empleo, falta oportunidades, falta inversión y pareciera que los políticos no se dan cuenta de esta situación que es tan urgente, porque el mundo ha avanzado tremendamente. Si vemos en 1940 los indicadores macroeconómicos de Corea, de Singapur, de Taiwán eran inferiores a los nuestros y ahora vemos dónde están ellos y dónde está Guatemala. Pero también quiero ser optimista de que hay avances importantes en el país que nos lleven a hacer la transformación que nuestra Guatemala necesita para el corto, mediano y largo plazo. Conociéndote y sé de ese cariño que le tienes a nuestra Guatemala, yo creo que vas a seguir trabajando porque te he visto muy activo. Y prueba de ello, pues que estás acá con nosotros. En el mundo, pues hemos visto que han habido altibajos, tanto en lo económico como en lo político, y uno de ellos es Estados Unidos, recientemente con un juicio político que se le iniciara al presidente Donald Trump. De repente, si Control nos apoya ahí para que se refresque la memoria a los guatemaltecos, que al presidente Donald Trump lo llevaron los demócratas a un juicio político. Y que dicho de paso, la semana recién pasada, pues se logró ya encontrar esa madeja y tejer ahí lo que la democracia pide en los Estados Unidos. ¿Cómo vistes tú esa cuestión en los Estados Unidos? A finales del año pasado yo estuve aquí en Coyuntura Nacional en Beacanal con Karina y debo decir que ya se veía esa situación del juicio político. Mi lectura era que el juicio político no iba a pasar y gracias a Dios así fue. No lograron los demócratas hacer el juicio político y destituir al presidente. Simple y sencillamente porque no tenían ninguna base, porque no había ninguna autoridad que dijera que el presidente Trump había violado la Constitución, así que el resultado era previsible que lo iban a perder los demócratas. Y acá también nuevamente me voy a adelantar a decir que el día 3 de noviembre del presente año el presidente Trump va a ser reelecto. Recordemos que su popularidad ha aumentado. Dentro del Partido Republicano tiene 95% de aprobación
y a nivel nacional ya hay sondeos que le dan el 63% de aprobación de la población. Y todo el mundo se preguntará, ¿por qué? Porque hoy Estados Unidos está en su mejor situación económica de los últimos 100 años, porque ha regresado a los valores de la fundación de Estados Unidos, la familia, la libertad, la propiedad privada, el Estado de Derecho, la creencia en Dios. Ha regresado, inclusive el presidente Trump, a restituir que en las iglesias se pueda orar, que se pueda usar la Biblia. No estoy hablando de religiones, estoy hablando del principio de la sabiduría, que es del temor a Dios, y todo eso ha hecho que el pueblo estadounidense vea que necesita un resurgir. Pero esto es importante para Estados Unidos, para Guatemala, para Centroamérica, América Latina y para el mundo. ¿Y qué decir de los éxitos que está obteniendo en materia económica? Vemos que el 15 de enero firmó una renegociación con el Tratado de Comercio con China, y en las últimas semanas China inclusive ha rebajado los aranceles a los productos estadounidenses. En fin, podemos decir fríamente que el presidente Trump ha tenido mucho éxito en estos 4 años, seguramente tendrá más éxitos en los próximos 4 años después de su reelección, y como guatemaltecos tenemos que estar muy claros de que tenemos que ver cómo se está moviendo el mundo. Yo creo que para los Estados Unidos, pues bueno, recordemos que la era de Obama, casi fueron 8 años de los demócratas. Usted no me dejará mentir, la economía de los Estados Unidos se vino abajo. Y eso se ha dado periódicamente en los Estados Unidos. Todos tenemos familiares en los Estados Unidos de una forma u otra. Nos cuentan de que cuando gobiernan los demócratas, la economía se cae, y cuando vienen los republicanos, la economía se levanta. Yo creo que como tú lo estás aquí ahorita prediciendo, en noviembre de este año son las elecciones en los Estados Unidos, y esperemos en Dios que Donald Trump vuelva a reelegirse. Y ahí es donde va a comenzar el verdadero gobierno de Donald Trump, porque va a limpiar mesa. Porque recordemos que Barack Obama dejó establecidos ciertos parámetros y ciertas políticas que los mismos estadounidenses la respetan los primeros 4 años de Donald Trump, pero me refiero al cuerpo diplomático, cuestiones económicas. Yo creo que si en el nombre de Dios Donald Trump gana en noviembre, ¿tú crees que sí el gobierno republicano va a hacerse notar y va a hacerse respetar? Seguramente se hará notar y respetar mucho más, pero ya se está sintiendo. Inclusive el año pasado en la campaña fui a hacer 3 visitas a los migrantes a Estados Unidos. En una de mis visitas a California, el piloto del Uber en el que iba, le pregunté cómo veía él la situación de Estados Unidos, del presidente Trump y las próximas elecciones, y me dijo, yo soy demócrata. Sonrió, pero debo reconocer que con el presidente Trump la economía ha mejorado muchísimo, y seguramente no voy a votar por los demócratas, voy a votar por primera vez por los republicanos. Entonces, los cambios que está haciendo el presidente Trump en el Departamento de Estado, que había sido infiltrado por Hillary Clinton, por Obama, y dejando una serie de políticas que no representan los valores del pueblo estadounidense, ni tampoco nos identificamos, porque somos gente de familia, gente que creemos en Dios y que queremos el bien para nuestra sociedad. Seguramente el impacto se va a hacer sentir. Cada día se siente mucho más, y lo vemos también con lo que pasó en las últimas semanas en Irán, con el ataque al general Soleimani, que ya lo venían siguiendo desde el gobierno de Obama, pero no tuvieron el valor de enfrentar esa situación. Y seguramente en América Latina está teniendo su impacto también en cuanto a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, porque si tú te das cuenta, en las últimas semanas han tomado una serie de medidas, todavía la semana pasada, contra los activos de una aerolínea venezolana, porque esos regímenes se han vuelto corruptos, son narcodictaduras y están coartando la libertad de sus pueblos. Entonces, seguramente esa influencia de Estados Unidos, del presidente Trump, se va a hacer sentir cada vez.
He ahí donde hay una oportunidad para Guatemala, para Centroamérica y para América Latina en actuar en equipo. ¿Cómo ves tú la visita de Guaidó, el presidente interino de Venezuela, con Donald Trump en estos días, y que le dio el espaldarazo y le dijo que le dio su bendición que regresara a Venezuela y previno al presidente Maduro que si le llegara a pasar algo a los Estados Unidos iban a intervenir? ¿Cómo ves tú eso? Yo lo veo muy positivo. Yo creo que este año estará saliendo Maduro de ejercer una dictadura. El presidente transitorio de Venezuela, Juan Guaidó, ha recibido un respaldo a nivel mundial. Recordemos que antes de llegar a Estados Unidos venía de una gira por América Latina, luego por Europa, anduvo por Israel inclusive, luego en Estados Unidos, y el presidente Trump estratégicamente lo invitó al discurso de la nación, lo cual le da un espaldarazo muy importante al presidente Juan Guaidó, al pueblo venezolano, a la democracia, a la libertad y hacia el Estado de Derecho. Ahí le manda un mensaje directo, no a los dictadores. También es importante reconocer que cuando presentan al presidente Juan Guaidó, en ese informe, hasta los demócratas separaron. La representante en el Congreso, Nancy Pelosi, también se paró y ella lo recibió posteriormente. Eso quiere decir que el presidente Guaidó obtuvo el respaldo por el liderazgo del presidente Trump, del Partido Republicano, y también se adhirieron los demócratas porque no quisieron quedarse atrás. Ahora el presidente Guaidó estará regresando a Venezuela mucho más fortalecido y seguramente pronto veremos lo que le corresponde al presidente Juan Guaidó, ejercer esa presidencia en nombre del pueblo venezolano, sacar a los dictadores, tendrán que romper las relaciones políticas con Cuba también, y ya no permitir que ese régimen castrochavista esté influenciando a sus vecinos, como lo vimos el año pasado, en el último trimestre, en los problemas en Chile, en Colombia, en el segundo trimestre, en Ecuador y otras latitudes. Así que yo lo veo muy positivo y primeramente Dios que el presidente Juan Guaidó, ahora que está mucho más fortalecido políticamente a nivel internacional, convoque al pueblo venezolano para sacar a esa narcodictadura de Maduro. Bueno, todo lo que venga a fortalecer la gobernanza, la gobernabilidad y la democracia de un país, bienvenido. Yo creo que el pueblo como soberano, el que debería de regir las normas en un país. Regresamos al juicio político de Donald Trump. ¿Cómo vistes tú a una Nancy Pelosi rompiendo un discurso, haciendo gestos? Se le vio mal. ¿Cómo la vistes tú? Yo creo que tanto Nancy Pelosi y la mayoría de los demócratas, incluyendo a Norma Torres, guatemalteca, de los demócratas, la vi en un acto de desesperación. Prácticamente se vieron ellos inutilizados por ellos mismos, se vieron que quedaron en una situación muy mal y que llevar al presidente Donald Trump con una propuesta de un juicio político sin ningún fundamento, sin que haya pasado por una corte, sin que haya pasado por una fiscalía y solo por asunciones o por percepciones y que no tenían ninguna base concreta, eso lo hizo sentir a ella realmente impotente e incapaz de haber podido concretar su objetivo. Entonces, ese momento de romper el discurso prácticamente es un acto de desesperación, la deja muy mal a ella, muy mal a su partido demócrata, y el pueblo estadounidense seguramente le pasará la factura en las próximas elecciones al candidato que resulte de los demócratas que va a competir con el presidente Trump. Pero ellos están teniendo problemas a lo interno. Vemos que inclusive no se ponen de acuerdo. Primero el que punteaba era Biden, después Sanders,
ahora sale una señora, después sale otro desconocido, como que ellos están teniendo realmente una crisis a lo interno y que no logran ponerse de acuerdo quién debe ser el candidato que va a competir con el presidente Trump. Así que la congresista Pelosi está desesperada y lo que está haciendo ahora prácticamente es seguir la agenda del presidente Trump. Algunos ejemplos concretos: haberle dado el espaldarazo al presidente Guaidó. Si vimos al día siguiente las noticias, ella lo recibió. También cada vez que el presidente Donald Trump decía Estados Unidos defiende la libertad, la democracia, pues ella se paró un par de veces y aplaudió. Así que lamentablemente pues esto les está costando a los demócratas una situación que vienen en picada cada vez y les costará que pierdan la presidencia de Estados Unidos nuevamente. Guatemala, para cerrar este ciclo de esta entrevista, de este tema, primer tema, Guatemala, ¿qué gana? Bueno, Guatemala hemos sido naturalmente un aliado tanto de Estados Unidos como de Israel y tenemos que aprovechar esa coyuntura de que el presidente Trump inclusive mencionó en el discurso del Estado de la Nación a Guatemala. La semana pasada estuvo el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos Latinoamericanos y nosotros tenemos que ganar prácticamente visas temporales de trabajo para inmigrantes temporales legalmente hacia Estados Unidos. El presidente Yamatei tiene una excelente oportunidad y debería negociar como mínimo 100,000 puestos de trabajo a 500,000 puestos de trabajo temporales, contratos de 3 o 6 meses. Conozco la realidad en Florida y California, donde para las cosechas en el campo se necesita mucho recurso humano y eso lo puede proveer muy bien Guatemala. Primer punto. Segundo, fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad. Me refiero concretamente al Ejército, a la Policía Nacional Civil y apoyo en esa lucha al narcotráfico, que es un crimen transnacional, al crimen organizado, a fortalecer nuestras fronteras, a hacer un combate frontal contra las extorsiones, contrabando, falsificaciones, que eso es de interés de Estados Unidos. Tercer punto, yo sí creo que deberíamos de replantear un TPS para nuestros migrantes que están en Estados Unidos. Son cerca de 4 millones de migrantes que tenemos en Estados Unidos. Recordemos que están enviando más de 11.538 millones de dólares del año pasado versus nuestras exportaciones que fueron 11 millones. Es decir, que hay cerca de un 6% que las remesas están sobrepasando a nuestras exportaciones. Entonces nuestra economía está muy ligada al desempeño de la economía de Estados Unidos. Cuarto punto, deberíamos de lograr que ahora que está el programa América Crece, que viene con inversiones en infraestructura, inversiones en energía, aprovechemos esas inversiones de una forma transparente en infraestructura para que el país avance. Y adicionalmente, con lo que planteó el Banco de Desarrollo de Estados Unidos a nivel internacional, que hablaron de alrededor de 1.000 millones de dólares. No son regalos, porque no queremos regalos, no queremos limosna, lo que queremos es capital de trabajo para la micro, la pequeña y la mediana empresa. Eso es otra ganancia importante, donde hay que replantear los proyectos que realmente tengan sustento y además para las obras de infraestructura, en el marco de las alianzas público-privadas, que venga mucho más inversión de Estados Unidos. Hemos visto también que en la política de cielos abiertos que empezó el año pasado, se anunciaron 2 aerolíneas más que estarán llegando pronto. Eso debería de bajar los costos de los boletos aéreos y por supuesto tener esa relación excelente con Estados Unidos. Recordemos que el mayor destino de nuestras exportaciones a nivel mundial es Estados Unidos, segundo es El Salvador, del cual me imagino que vamos a hablar posteriormente. Entonces, en esa relación política, económica, diplomática, definitivamente tenemos una excelente relación con Estados Unidos. Lo más importante es que vengan esas inversiones para crear los empleos, las oportunidades que nuestra gente está esperando para parar la migración y seguramente eso redundará en menos extorsiones, menos drogadicción, prostitución, alcoholismo y otros males que tenemos al día de hoy.
¿ok? Enhorabuena, entonces le deseamos nada más y la mejor para Donald Trump, para que él el 3 de noviembre sea reelecto presidente de los Estados Unidos. Y hacemos un anuncio así rapidito, no se deje sorprender porque anda gente mañosa vendiendo las visas temporales en tema agrícola para los Estados Unidos, no es así. Acuda al Ministerio Público a hacer la denuncia o al Ministerio de Trabajo, que es el único ente que se está encargando de las visas temporales para el tema de agricultura. Bueno, El Salvador está aquí, ¿qué? A 1 hora y media, 2 horas, bueno, en vía aérea, 45 minutos. Es un hermano país que está muy cerca, pero se está poniendo en peligro la democracia, la gobernabilidad, la gobernanza del país por un presidente con ansias de poder, de dictadura. Yo creo que América Latina ya nos dejó una lección bien marcada, donde la dictadura no va a ningún lado, sino que tiene que reinar la democracia, la gobernanza de un país, la gobernabilidad, el consenso. ¿Cómo piensas tú esta militarización del Congreso de la República de El Salvador, o la Asamblea Legislativa, como ellos le llaman, en la cual gente armada con fusiles de asalto de alto calibre, intimidando a los legisladores que fueron elegidos por un pueblo salvadoreño, y un presidente Bukele amenazador, jugando a dictador? ¿Cómo ves tú esa situación? La veo mal. El presidente Bukele ha cometido un grave error, ha puesto en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país hermano de El Salvador, pone en riesgo la democracia de El Salvador y de la región, y es un mal ejemplo. Quisiera pensar que por su inmadurez política, por su juventud, por su falta de experiencia a nivel nacional, él fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, pero cuando ya entras a gobernar un país, tienes que tener madurez. Y también quisiera pensar que ha sido mal asesorado. Las consecuencias en este momento son graves. Una crisis política que lo puede llevar a una crisis constitucional, porque sabemos que hay personas que han puesto denuncias y demandas con la violación a la constitución política del hermano país de El Salvador, y que inclusive él pudiera resultar preso y pudieran en determinado momento hacerle un juicio político y destituirlo por las imágenes que ustedes mostraron acá y que han recorrido el mundo. El otro aspecto es que crea una falta de certeza jurídica, donde aleja las inversiones, donde crea prácticamente un cisma político que no le ayuda a los hermanos salvadoreños. Sentimos una gran pena por nuestros amigos y nuestros hermanos salvadoreños, pero es un ejemplo fatal. ¿Cómo empieza esta situación? A finales del año pasado, el presidente Bukele envía a la Asamblea Legislativa una solicitud de aprobación de 109 millones para la tercera fase de lo que ellos le denominan Plan del Control Territorial, que básicamente dice para fortalecer las fuerzas de policía y del ejército. Actuando de una forma positiva y objetiva, pareciera que el fin es correcto. Yo personalmente estoy en favor de fortalecer el ejército, la policía, y darle todos los equipos necesarios para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, las maras, las extorsiones. Sin embargo, el presidente envía esta solicitud, pero los diputados indican que tienen varias dudas, que son razonables, y ellos invocan un artículo donde dice que les corresponde fiscalizar al organismo ejecutivo. Y tú que fuiste diputado lo sabes muy bien de las funciones de los diputados, y que al día de hoy el presidente Bukele no ha respondido a esas preguntas. Entonces, eso crea una falta de un acuerdo político para tener la mayoría calificada para la aprobación en la Asamblea Legislativa, y ocasiona el enojo del presidente Bukele, quien a partir del 1 de febrero empieza a tuitear y trata a los diputados con una serie de palabras que no las vamos a mencionar acá por respeto
a la audiencia, pero los tilda de malditos a los partidos políticos y a los diputados y les mete una presión que va más allá de la presión de un gobernante, porque recordemos que existe la separación de poderes y ese es el balance en un sistema democrático, republicano y constitucional de derecho. La crisis empieza a acentuarse cuando finalmente el presidente Bukele, el día sábado, rodea las instalaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador con el ejército con armas de grueso calibre. Pero se agrava aún más que el día domingo, es decir, ayer, él empieza a tuitear desde temprano y convoca a la población invocando para que se dé una insurrección, es decir, un levantamiento del pueblo para sacar a los diputados. Pero hay un agravante adicional todavía, Rubén, que a las 3 de la tarde, cuando inicia esa reunión, que a la cual solo asistieron 20 diputados, entra el ejército y como pudieron ver, prácticamente parecía un país africano, como que estuviéramos en Cuba, en Nicaragua o Venezuela. Esas imágenes que yo recuerdo en Guatemala, dentro del Congreso, en la plenaria, yo no recuerdo haberlas visto nunca. Entonces, pero además se sienta el presidente Bukele en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y lanza una serie de palabras también inadecuadas y un lenguaje. Tenía gente que habían acarreado y le está echando la población al Congreso de la República. Finalmente toma la decisión de presionar y de darles una semana más. Eso no se puede hacer porque para eso hay una soberanía de cada uno de los poderes y prácticamente pone en riesgo el Estado de Derecho, podría quebrantar la Constitución política de la República y sería un mal precedente. Nos preocupa por dos razones fundamentales. Uno, porque es nuestro hermano país, El Salvador, porque el presidente Bukele en este momento, recordemos que tiene la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que asumió en junio del año pasado, y todavía le faltan 4 años y 4 meses. Entonces, ante esta crisis, la pregunta es, ¿cómo va a gobernar para lograr terminar su periodo? Esta semana es decisiva y los próximos días, y por supuesto que nos preocupa porque no podemos permitir que otro país en América Latina quebrante el Estado de Derecho con las consecuencias que ya sabemos que esto podría tener. Bueno, hay condenas de hermanos países en América Latina, europeos, y la misma OEA condenando este resbalón tremendo que se dio el presidente salvadoreño. Mi querido amigo, el tiempo es corto en televisión, tú lo sabes, y es agradable cuando hay personas como tú. A la cámara 3, ¿cuál sería tu mensaje, tu conclusión final del programa el día de hoy? Bueno, yo creo que podemos dar dos conclusiones, Rubén. La primera es que, gracias a Dios, vemos una situación fortalecida en Estados Unidos, donde prácticamente no pasó el juicio político, donde visualizamos una reelección del presidente Trump, donde visualizamos que la influencia positiva para mantener la vida, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y por supuesto permitir la libertad de culto, regresar a los valores de la familia y esas inversiones que pudieran venir de capital, de infraestructura, esa buena relación y que nos dé estabilidad en Guatemala, en Centroamérica y en América Latina, deberían de ser muy positivas para Guatemala. Y yo invito a toda la población que nos ve en Guatemala, a nuestros hermanos migrantes que nos ven en Estados Unidos y a todos los países de América Latina que ustedes llegan, como Vea Canal, que realmente veamos esa oportunidad, porque siempre le hemos recomendado a nuestros amigos estadounidenses. Ha llegado el momento de que Estados Unidos vea hacia América Latina como el socio ideal que somos para que el continente americano, con todos sus países, seamos el continente más desarrollado del mundo. Y están las condiciones, está la tecnología, recursos hay suficientes. Nunca estamos pensando en limosnas o en regalos, lo que queremos es
trabajo, inversiones, empleos y oportunidades. Por supuesto, todo en un marco de respeto, en un marco de armonía y en un marco de desarrollo. Esa sería la primera conclusión. Y la segunda, que lo acontecido en El Salvador debe de hacernos reflexionar a los guatemaltecos y los latinoamericanos que no se puede gobernar un país quebrantando la constitución política de sus países, porque eso es romper las reglas del juego. Eso conlleva a una incertidumbre política, a una crisis institucional, a un probable rompimiento del derecho, con las consecuencias de seguir llamando a la población, que también tiene razón, la población está cansada, pero espanta las inversiones, ahuyenta los empleos y las oportunidades. Pedimos a Dios que el presidente Bukele, sus asesores, su gabinete, recapaciten de que hay una forma en una democracia de seguir los procedimientos para que se aprueben los proyectos que se quieran aprender, y él tiene una oportunidad de oro. El presidente Bukele pudiera salir fortalecido ahora, creando un Consejo de Estado ad honorem, donde involucre a los políticos, a los empresarios, a las iglesias, a los medios de comunicación, a las universidades, a los trabajadores también, para que en equipo dialoguen y decidan la ruta a seguir, lo que le convenga a los hermanos salvadoreños con una visión de nación en el marco de un Estado de Derecho. Ok, gracias, Luis. Bueno, estuvo con nosotros Luis Velázquez, es candidato presidencial de las recién pasadas elecciones. Y yo soy Rubén Mazariegos. Y fue un alto honor que Karina González de Ronda me da la oportunidad de conducir el día de hoy Coyuntura Nacional. Quédense en sintonía, ya viene por ahí los demás panelistas, ya está por acá Roberto Alejos, ya viene también ahí por ahí el doctor Roberto Martínez, en fin, toda la programación que se hace aquí con mucho amor para usted. Así es de que yo desde acá, desde la ciudad de Misco, le digo al mundo entero que amo y bendigo al pueblo de Israel. Hasta pronto.